Una de las grandes diferencias entre las doctrinas católicas y las doctrinas cristianas rescatadas después de la Reforma protestante se encuentra en el área de la tradición. Los cristianos sostienen que sólo la Biblia fue preparada por Dios para ser la fuente de verdad doctrinal. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sin embargo, la Iglesia romana, en el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 97 dice: la Santa Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios. Siguiendo con su razonamiento, la Iglesia de Roma en su Catecismo y en los siguientes párrafos dice, en el número 77, para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. Párrafo 78. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Párrafo 82. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Dentro del sistema católico de la tradición, muchas doctrinas han sido supuestamente reveladas a esta Iglesia a través de los siglos. Por ejemplo, existe la adoración y veneración a María, su inmaculada concepción, exactamente como la de Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo, y su ascensión corporal a los cielos. Están también los apócrifos, la transubstanciación, las oraciones a los muertos considerados santos, el sistema confesional solo a los hombres, las penitencias, el purgatorio y aún más. Como un todo, el cristianismo difiere en mucho con la Iglesia de Roma con respecto a estas adiciones. La Biblia habla acerca de la tradición. Sin embargo, en algunos versículos hablan a su favor, pero en otros habla en contra de la misma. Claro está que los contextos son diferentes y conllevan diferentes significados. Por ejemplo, los versículos a favor de la tradición. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la tradición que recibisteis de nosotros. Así que, hermanos, estad firmes y retened la tradición que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las tradiciones tal como os las entregué. Los versículos en contra de la tradición. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente.
Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En las discusiones con relación a la tradición entre los cristianos y católicos, ambos citan las anteriores escrituras para poder establecer su respectiva posición. Con frecuencia, los cristianos citan Mateo 15, versículos del 3 al 6, en oposición a la tradición sagrada. En un intento de pretender ser bíblicos, muchos apologetas católicos citan 2 Tesalonicenses 2:15 para validar su posición a favor de la tradición sagrada. Por desgracia, esto equivale a usar la palabra de Dios contra sí misma. Claramente, la palabra de Dios no es contradictoria, más bien es nuestro entendimiento el que está equivocado. La Biblia está a favor de la tradición cuando apoya las enseñanzas de los apóstoles y además es consistente con la revelación bíblica. Sin embargo, está en contra de la tradición, como bien se enseña por las palabras de Jesús. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? En las mismas palabras de Jesús, la verdadera tradición no comete pecado o contradice la palabra de Dios. En otras palabras, la verdadera tradición debe estar en armonía con las enseñanzas bíblicas y no oponérsele en ninguna manera. Aunque la Iglesia de Roma declara oficialmente que la tradición sagrada no debe y no contradice las Escrituras, los cristianos ven mucho de la enseñanza de la tradición sagrada violando y contradiciendo las Escrituras. No es suficiente para los católicos decir que su iglesia es la verdadera iglesia, que tienen la tradición apostólica, que tienen las llaves de la verdad y que tienen doctrinas reveladas consistentes con la revelación bíblica. De igual manera, no es suficiente que un cristiano emita juicio sobre las doctrinas romanistas simplemente porque vienen de Roma y se derivan de la tradición sagrada. Para nosotros, no es suficiente decir que la tradición sagrada es igual a las Escrituras solo por los decretos del magisterio católico. Como cualquier enseñanza espiritual, debemos compararla con la Biblia. Las mismas palabras de Jesús en Mateo 15:3 nos dan apoyo, tanto a nosotros como a muchos no católicos, para someter y deshacer el fruto de la tradición sagrada con la palabra de Dios. En otras palabras, las enseñanzas de la Iglesia romana que se derivan de la tradición sagrada cometen pecado contra los mandamientos de Dios. Claro está que los católicos romanos dirán que no. Cuando Jesús estaba hablando a los fariseos, tal y como lo registra Mateo en el capítulo 15, versículos del 1 al 6, Él
los reprendió por no entender la palabra de Dios. Ellos estaban apelando a la tradición de los ancianos, aquellos que habían pasado tanto la tradición oral como la escrita. Jesús, por su parte, expuso el error de ellos al pretender citar la Escritura. Por favor, note lo que dice Mateo 15, versículos del 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Cualquier cosa que se pueda decir de este pasaje, por lo menos debemos observar una. La tradición de los líderes religiosos estaba sujeta a la palabra de Dios. Nunca es lo contrario. Por lo tanto, ¿están los líderes religiosos de la Iglesia Católica Romana libres de su sujeción a la palabra de Dios? De igual manera, ¿está exenta también la tradición sagrada de ellos? Creemos que no. En los lugares donde los cristianos interpretan la tradición a la luz de las Escrituras, la Iglesia de Roma hace lo contrario. Considere lo siguiente. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para interpretar las Escrituras de acuerdo al Espíritu que las inspiró. 1. Estar especialmente atento al contenido y unidad de toda la Escritura. 2. Leer las Escrituras dentro de la tradición viva de toda la Iglesia. 3. Estar atento a la analogía de la fe. La principal preocupación aquí es el criterio número 2. ¿Qué significa leer las Escrituras dentro de la tradición viva de toda la Iglesia? Si las Escrituras están dentro de la tradición viva, entonces la tradición incluye la Escritura. En otras palabras, es la tradición de la Iglesia la que interpreta la Escritura. Pero esto, y de acuerdo a Jesús en Mateo 15, del 1 al 6, está en contradicción a la palabra de Dios. Algunos objetan y dicen que los fariseos no tenían autoridad y sucesión apostólica como fue ordenada por los apóstoles, como si la tiene supuestamente la Iglesia Católica Romana, y que por lo tanto el pasaje de Mateo 15 no puede ser usado para anular la tradición sagrada. Pero el tema en Mateo 15 no es la sucesión de autoridad, sino las tradiciones de los hombres usadas en oposición a la verdad de la palabra de Dios. Básicamente los fariseos estaban viendo la palabra de Dios dentro de su tradición sagrada. Y contrario a esto, Jesús cita la palabra de Dios para juzgar las tradiciones farisaicas. De igual manera, la Escritura nos da un ejemplo claro de cómo los de Berea escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así, demostrando que aún las enseñanzas de los apóstoles están sujetas a la palabra de Dios. Después de todo, ninguna enseñanza doctrinal deberá contradecir la revelación bíblica,
y la sagrada palabra de Dios fue y es la autoridad final en todo asunto espiritual. La posición y la enseñanza de la Iglesia Católica basadas en la tradición sagrada no son diferentes. Deben ser comparadas con la Escritura. Al escribir esto, no es nuestro deseo ganarnos la antipatía de los católicos, ni menospreciar sus creencias. Creeríamos que existen católicos que aman al Señor, los cuales, de acuerdo a su voluntad, serán salvos. Pero nos gustaría agregar que creemos esto a pesar de la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Sin embargo, es nuestra opinión que la Iglesia Católica ha agregado enseñanzas que no están de acuerdo con la revelación bíblica. Si usted sigue las enseñanzas de Roma, esperamos que nuestras palabras no lo hayan ofendido. Más bien, esperamos para que considere lo que dice este sitio web acerca de lo que tiene que hacer al comparar toda la tradición de su iglesia con la palabra de Dios.